Es impactante que solamente el 20% de los seres humanos, cuando se proponen a cambiar, lo logran. Y el 80%, aunque se lo propongan, aunque lo intenten, no lo logran. Y a veces no es porque no quieran, es porque no saben. Estamos en Crecer en Familia y comenzamos. Hoy tenemos aquí que hace unos días me llegó una carta de una persona muy interesada y es anónima y vamos a respetar este anonimato, donde él me hablaba precisamente de qué tan importante es en ocasiones tener la conciencia de cuando tenemos que hacer cambios en nuestra vida y que a veces son las personas que a veces lo intentan pero que no saben cómo hacerlo. Es una persona que tenía problemas de alcoholismo, provocaba muchos conflictos socialmente y familiarmente, donde a veces se ponía en evidencia con la familia, con los hijos, con la esposa. Llegó muchas veces a lastimar a su pareja profundamente, y al día siguiente que pasaba la cruda física y la cruda moral, se prometía y juraba que iba a cambiar y que iba a modificar. A las pocas semanas, él volvía a recaer en los mismos patrones de conducta, con las mismas actitudes negativas, donde él volvía a lastimar. Y así se le fueron pasando los años hasta que le tocó un momento de crisis muy fuerte, que llegó el momento en que a su esposa le diagnostican una enfermedad terminal, donde definitivamente él se confrontó, incluso se sentía culpable de lo que estaba pasando, ya que en muchas ocasiones hirió y lastimó severamente a su esposa psicológica y emocionalmente. Al cabo de las semanas, el proceso fue en aumento y la esposa recientemente falleció, y es cuando él se confrontó y se prometió que iba a hacer un cambio. Al final, al borde de la muerte, le prometió a la esposa que lo iba a hacer por todo el daño que le había hecho. Y especialmente tenemos aquí a un gran especialista, al licenciado Antonio Olivares Hernández, que él es licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Desarrollo Humano, es un coaching ejecutivo y también es un conferencista. Toño, muy buenas noches, me da muchísimo gusto tenerte aquí y bueno, para mí es un placer de veras invitarte en este programa. Igualmente, Lulú, te agradezco y valoro mucho tu invitación, encantado de estar aquí contigo en este programa. Qué linda por tu invitación, te lo aprecio mucho. No, cómo no, gracias, Toño. Bueno, como escuchaste, creo que es importante mencionar que todos los seres humanos, cuando termina el año, siempre estamos haciendo como un recuento de nuestros actos, de nuestra vida, lo que hicimos y lo que no hicimos, y al final hacemos todo un balance de lo bueno y de lo malo, y nos comprometemos y nos prometemos y nos juramos que vamos a hacer un cambio de nuestra vida. Toño, verdaderamente mi pregunta es, ¿cambiamos o no cambiamos? Porque al final de cuentas, de verdad a mí en lo personal me ha costado muchas veces trabajo hacer esos cambios. ¿Tú qué opinas sobre el caso que tocamos y sobre toda la conducta del ser humano, de que se propone un cambio de vida y al final volvemos a caer en los mismos patrones de conducta? Sí, Lulu, fíjate que es un tema muy interesante porque pues justo el desarrollo humano, la hipótesis principal es que el hombre nace para transformar, para cambiar. Bien. Y partiendo de ahí, respondiendo a tu pregunta, es que yo creo que sí se puede cambiar. Ahora, también hay otra hipótesis muy fuerte que pudiera decir como un axioma de qué difícil es cambiar. Totalmente. Muy complicado, muy difícil, para algunos a veces imposible cambiar. Y yo creo que, Lulu, como en este contexto, en este ejemplo que me das como muy evidente y muy claro para todo nuestro auditorio, es que en diciembre decimos, pues ahora sí la dieta, ahora sí el ahorro, ahora sí el inglés, ahora sí la maestría, ahora sí me voy con mi mujer de viaje y demás. Y decimos un poquito de broma que los mexicanos somos amantes como de los gerundios. Oye, y la maestría ando viendo, oye, esto lo estoy intentando, lo estoy tratando, y no hay una precipitación. No hay una objetividad, ¿no? No hay una objetividad. Entonces, yo creo que un asunto que no nos ayuda a cambiar mucho es vivir en la inconsciencia. Estos compromisos que hacemos en diciembre es un cliché social. Tú saber cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños, y ahora sí cuáles son tus metas, y llevamos así muchos años y no hacemos nada porque
yo le llamo, hacemos compromisos light. Así es. Un compromiso que no te lleva, no te ayuda a una búsqueda de fondo a precipitar. Entonces yo creo que tiene que haber algunos detonadores como impulsores o promotores del cambio. Y yo creo que uno de los principales, Lulu, es el por qué no cambiamos, es la inconsciencia de algo que no he tocado fondo, no he tenido la experiencia, la vivencia, o no hay algo que verdaderamente haga que yo decida cambiar. Ok, esto significa que en los niveles de conciencia, Toño, ¿es más fuerte el dominio que tiene el inconsciente que nuestra conciencia? Es correcto. Okay. Yo creo que la inconsciencia, muchos de nosotros vivimos en inconsciencia y como dicen por ahí, todos tenemos nuestras áreas ciegas y nuestro lado inconsciente. Pero cuando algo, desde mi experiencia, cuando tú ves que alguien cambia y dice, oye, me lo cambiaron, ¿qué hizo? Cuando exploras un poquito más te das cuenta o que llegó a una situación límite. Okay. Y ejemplos de situaciones límite muy concreta, amigos, es o bajas de peso o que te dice el doctor o no respondo de un infarto que te va a dar de tanta grasa que tienes en las arterias. Así es. O me haces caso en el caso de la pareja, o me haces caso y hacemos algo o me divorcio. Ay, no, mi amor, es que te quiero mucho, pues no se nota. O pagas o te embargo. O estudias o te repruebo y pierdes oportunidades. Entonces, muchos de los mexicanos nos movemos por situaciones límite. Entonces, se puede mover en situación límite, a veces se puede, a veces es demasiado tarde, pero un factor que ayuda a cambiar es la situación límite. La otra es alguna vivencia, Lulu, alguna vivencia en donde tú descubras a un otro con tu problema similar o un caso similar, en el cual puedas reflejarte en el otro y decir, oye, ¿cómo me veo yo en esa persona? Entonces, esa propia vivencia, esa propia experiencia puede ser un detonador también de la conciencia y decir, yo no me quiero ver como fulano, perengano o demás. Entonces, eso puede ser también un detonador de cambio. Sí, claro. Este viene que yo hace mucho tiempo lo escuché y lo hice parte de mi vida, ¿no? Que hay tres tipos de personas en la sociedad y sí me checa. La persona sabia es la persona que aprende a través de las experiencias del otro. La persona inteligente es la que aprende de sus propias experiencias y la persona torpe es la que ni aprende de lo externo ni aprende de lo interno, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es justo lo que estás diciendo y yo soy una de las personas sabias que cuando me veo reflejada en una persona definitivamente tomo la decisión de un cambio porque estoy poniendo en riesgo la estabilidad de mi vida, de mi salud y de mi equilibrio familiar. Claro, fíjate que en ese tono, Lulu, hay ahora en Estados Unidos están haciendo una serie de programas justo para ver si gente con algunos problemas de adicción, algunos tipos de delincuentes y demás, ¿cómo le hacemos para reivindicar o darse cuenta del daño que hicieron? Y algo que están haciendo que se me hizo muy interesante es ir con la familia a la cual le generaron dolor y que vean el dolor ajeno, que experimenten lo que está pasando, que vean llorar, que vean cómo se desgarra la familia. Y que eso... sí. Toño, un segundito, me están indicando que nos vamos a un corte. Encantado, Lulu. En estos momentos regresamos en Crecer en Familia con el tema ¿cambiamos o no cambiamos? Regresamos en unos instantes. Chicos de GNA Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNH Channel. A nuestros amigos de GNH Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad?
Regresamos otra vez en Crecer en Familia con el tema ¿cambiamos o no cambiamos? Exactamente ahorita Toño nos estaba compartiendo sobre los estudios que están haciendo psicológicamente en Estados Unidos, donde qué tan importante es que las personas que fueron agresivas o delincuentes y que hicieron daño a algunas personas, las están llevando a las familias que dañaron para que vivan la experiencia del dolor. Fíjate, Toño, que ahorita que estás platicando esto, me acordé mucho de la película, no sé si la recuerdan nuestros amigos y tú, la película de Naranja Mecánica. ¿Cómo no? Ya tiene algunos años. Es un poquito la temática que me estás diciendo y qué tan impactante de verdad es ver enfrente lo que yo hice, que no reconozco el daño que estoy haciendo, hasta que no lo vivo en experiencia propia, es cuando aprendo la lección. Exactamente, entonces es sí, solo sí, hay una especie de como de asimilación de ese dolor del otro, así es, en donde puedo comprender o empatizar en el dolor del otro, lo que me hace a mí como un ajuste, o sea, se amplían mis niveles de conciencia y a partir de ahí no es una ley, pero hay grandes probabilidades de cambio, ¿no? Claro, hay esto significa mayores posibilidades. Claro, esto significa que la mayoría de las personas de ese 20% que estoy hablando, es a veces que necesitan tocar una crisis, necesitan tocar un dolor para poder decidirse a cambiar. Estos cambios, yo he escuchado mucho durante mi vida que hay cambios radicales y de fondo que se tienen que hacer. Claro que también hay este tipo de cambios cuando ves la amenaza del riesgo que estás poniendo tu vida y también la de los tuyos, ¿no? Es cuando tú te decides a cambiar. Pero hay personas, Toño, que aun cuando pasan una vez, 2 veces, 3 veces, no cambian. ¿Qué pasa en la psique de estas personas? Sí, yo creo que nuevamente volvemos al tema de la inconsciencia y alrededor de esto, Lulu, hay como algunos elementos importantes a considerar. Uno es la inercia. Hay una inercia que yo le llamo inercia negativa, en donde cada vez saludo menos, cada vez soy más distante con mi pareja, cada vez ahorro menos, cada vez hago menos. Hay como una inercia natural, sí, en donde sin darme cuenta me estoy yendo, coloquialmente hablando, al hoyo. ¿Como en el automático? Como vivir en el automático. Okay. Otro es vivir en un estado de confort. Vivir en el estado de confort significa no hacer nada por mí, tener una vida gris, tener los satisfactores básicos aparentes para esa persona. Pues, ¿para qué me esfuerzo si tengo esto? ¿Para qué voy acá si ya tengo esto? Yo con esto que tenga. Entonces es una mentalidad, yo le llamaría incluso una mentalidad muy pobre, muy mediocre, muy limitada, de no querer crecer, de no querer desarrollar, cuando siempre hay oportunidades de crecer, oportunidades de desarrollar. Esto no tiene que ver, Toño, con los casos, precisamente ahorita que me abres más este campo de conciencia, simplemente como lo que dices, ¿no? Cuando hay en una relación destructiva. Sé que tengo que cambiar, que tengo que soltar este estilo de vida que no me beneficia en lo mínimo. ¿Qué pasa ahí cuando definitivamente sé que la tengo que dejar, pero no puedo? Claro, yo creo que hay el mayor dragón se llama miedo. Ok. El miedo es el que nos paraliza, el que nos amenaza. El miedo es muy amenazante y ese es una barrera, un obstáculo muy fuerte, el por qué la gente no se atreve a cambiar. Yeah. Porque pues no sabes qué hay atrás de la barrera, porque no sabes qué puede haber ahí, qué dragón se te puede aparecer. Y entonces contemplamos, tú y yo conocemos gente que por ese miedo se paraliza. Claro, o sea que el miedo es el principal obstáculo para el cambio. Uno de los principales obstáculos. Tiene que ver, Toño, con todos los condicionamientos sociales, porque al final de cuentas, cuando somos niños, nos van introyectando, ¿sí? Nos van internalizando un estereotipo de comportamientos que tenemos que llegar socialmente, ¿no? De acuerdo. El siempre, el jamás, el nunca. Entonces, el ejemplo de muchas parejas que no quieren cambiar su estilo de vida, y es porque traen en el inconsciente un mensaje de me casé para toda la vida, claro, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Todo. Y esto, aunque ya no lo tengo consciente, esto me está dominando. Todo. Y me está haciendo totalmente actuar de una forma destructiva para mí y para los demás. Sí, como que nos atrapamos socialmente en esos ritos, ¿no? En esos ritos sociales
que aún cuántas parejas no vemos que dices, oye, ¿qué siguen haciendo ahí? Claro. ¿No? Y yo creo que eso es la parte del factor social, Lulu, es yo creo que también un detonador del no cambiar, la fuerza social, ciertos estigmas, cierto como elementos familiares que dicen, oye, ¿qué va a pasar? Tengo que quedar bien con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hijo, ¿cómo puedo hacer yo? Y entonces renuncio a mi propia felicidad por quedar bien con los demás, ¿no? Totalmente, y yo creo que eso también te limita mucho como este condicionamiento social de ver siempre más por la familia, por la esposa, por el esposo, por los hijos, pero no por mí. Y nosotros nos dejamos. Entonces, esto también nos limita y ahí es donde estás en una zona de confort que también el inconsciente se acostumbra a vivir en una negatividad, pero es como yo he escuchado mucho, es que no me muevan el tapete, ¿no? Coloquialmente, porque en el momento que nos mueven el tapete nos desestructuran y esto nos hace caer en conflicto con nosotros y con el entorno. Y se presentan muchos temores, muchos fantasmas de mejor me aíslo, mejor me quedo así y ahí la llevo. Totalmente, con que vaya cumpliendo mi satisfactor, que tenga mi trabajito, que tenga mis hijitos, que tenga acá mi diversión, no lo sé, como que se quedan en ese nuevamente ese estado de confort. Porque ¿para qué cambiar si lo tengo aparentemente todo, no? Esto es como lo que dice mucho que también los países están clasificados por caracteres, Toño. Y nuestro país está clasificado por un carácter. Y ese carácter es el carácter del masoquismo. Estamos acostumbrados de veras al sufrimiento. Y no importa, pero ahí la llevo. Estamos en esa zona de confort, aun cuando sufrimos, aun cuando nos enfermamos, porque también esta forma de vida nos lleva a dañarnos a nosotros mismos. Y fíjate que tocas un tema muy interesante, Lulu, porque tenemos, sumando a esto que dices, un como patrón conductual o una posición que tenemos de víctima. Así es. Entonces, la posición del víctima es muy peligroso porque justo renuncia a cambiar. Así es. ¿Por qué? Pues por con esta mujer que me tocó, con estos hijos, con esa mamá, con ese papá, con este... Entonces, en su psique, ¿no? Y ahí te voy contestando un poco, en su psique está como los demás, como yo soy víctima de lo que me pasó ante esta vida que me tocó. Entonces, yo no encuentro alternativa. Mi posición victimaria me renuncia. Los demás son los culpables de lo que me está pasando. Entonces, ahí no hay factor, no hay intencionalidad de cambio. Y eso es lo peligroso. Pero esto, fíjate qué tan interesante es lo que estás hablando, el rol que jugamos en muchas ocasiones del papel de víctima, pero también la víctima juega un papel muy importante al no querer cambiar y estar manejando un papel de sufrimiento y de sumisión y de sometimiento. Creo que esto es maravilloso lo que estamos tocando, muy profundo, pero nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Sí, gracias. Encantado, Lulu, gracias a ti. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Fíjate, Toño, que nos fuimos a hacer un sondeo en las calles y precisamente sobre el tema de cambiamos o no cambiamos, estuvimos cuestionando al público
de qué tan fácilmente o qué tan difícil era cuando había una necesidad o un propósito del cambio, qué pasaba, y les preguntamos si cambiaban o no cambiaban o por cuánto tiempo era ese cambio, ¿no? Vamos a la calle para que nuestros colaboradores empiecen a pasarnos estas cápsulas que se grabaron, ¿sí? Adelante. Ay, muchísimas cosas. Tanto lo profesional, según es buscar un trabajo, pero no lo he conseguido. Terminar bien una carrera y dejar de fumar. Y ya, y ser mejor persona. No he podido. Porque no he tenido la disciplina, no he tenido el coraje de poderlo hacer, ¿no? ¿Lo harás? Claro que sí. Todos tienen propuestas de dejar de fumar, de comer y todo eso, y pues hay veces que lo cumplen y hay veces que no. Por lo general, yo quedé de salirme a correr todos los días, me estoy saliendo un día así, caminando y todo eso, pero es muy difícil que lo empiecen a cumplirlo luego. Creo que después de los tamales es cuando ya la gente empieza a hacer sus propósitos. Y de pronto estamos en febrero y sabemos que no hemos cumplido. ¿A qué cree que se deba esa condición humana? Porque así es. Es algo muy cotidiano de nosotros los mexicanos, ese tipo de cultura que no tenemos, ¿sí? El que es deportista ya lo es, y el que trata de serlo, pues le es muy difícil, ¿sí? Entonces es una cultura que no tenemos muy arraigada nosotros. ¿Una propuesta para este año? Una propuesta para este año. Ser mejor esposo y ser mejor padre. Efectivamente nos dimos cuenta que lo que hablábamos en un principio, que hay muchas personas que sí tienen el propósito, la intención de cambiar, pero al pasar del tiempo van decayendo en esta situación, y justamente por lo que estabas tú comentando, Toño, que hay un trabajo psíquico en nuestra intencionalidad. Y yo creo que la intención con la que nosotros nos proponemos, cuando nos damos cuenta de que la conducta que tenemos o las actitudes que tenemos hacia el mundo exterior, tanto nos hacemos daño como hacemos daño a los demás. Y esto puede irse al área de la salud, al área de la pareja, al área de los hijos, al área de la persona en sí mismo, ¿no? Pero que definitivamente esto que tú dices es muy importante saber cómo el papel de la víctima, cómo el papel del sufrimiento nos condiciona y nos fija en un comportamiento. Tú como facilitador de desarrollo humano y yo también, acuérdate que en la mente del ser humano hay un bloqueo que se llama fijación. Hay una fijación en el comportamiento humano que se dice así: no puedo dejar de, y nos vamos toda la vida. Sí. ¿Y qué tanto, Toño, nos autocastigamos cuando al final de nuestro propósito volvemos a caer en esto? ¿Qué tanto nos afecta nuestra autoestima? ¿Qué tanto nos autoagredimos a nosotros cuando nos sentimos frustrados porque no podemos cambiar? Sí, fíjate que tocas algo trascendente, Lulu, porque te puedo decir que sin autoestima no hay nada. No, ese valor que yo me puedo dar a mí mismo, ese valor que yo tengo de mí, esa percepción, esa autoimagen, ese autoconcepto que yo tengo de mí, entonces se vuelve todavía mucho más peligroso, porque de por sí soy víctima, ¿no? Tengo víctima y súmale baja autoestima, y entonces la autoestima detona pues, en un deterioro, en un no querer mejorar en nada, y ahí vemos a tanta gente que está en una depresión constante o que está en unas crisis terribles y que es muy complicado salir. Entonces yo creo que hay un elemento ahí importante como a trabajar y tal vez tratando de mandar algunos mensajes es número uno, Lulu, no existen las víctimas. Digo, a menos los muchachos que tengan menos de 18 años, digo, porque los niños, ¿qué? No, pero no hay víctima. Yo soy el responsable de lo que me pasa. Estoy de acuerdo contigo. Y punto, no, ese es como uno, yo soy el responsable y punto. ¿Quién tiene la culpa? Absolutamente nadie más que tú y tú. Entonces,
Yo creo que de ahí, y yo creo que esa primer conciencia de yo soy el responsable de lo que me pasa, asumirlo responsablemente, es importante eso, me va a empezar a generar otra psique, de decir, bueno, ok, a partir de aquí, ¿cómo empiezo a hacer algo diferente? Con la hipótesis de que siempre hay una oportunidad de cambiar. Claro. Buscar, no va a ser fácil, pero lo que va a ayudar a transformar es, número uno, que exista sentido para mí. O sea, ese factor de cambio, ¿qué sentido tiene para mí? El cambiarse. Va a mejorar mi salud, porque voy a mejorar mis niveles de autoestima, porque la imagen que quiero cambiar con mis hijas o con mi pareja, no lo sé. Pero entonces, uno, que tenga sentido. Dos, que exista voluntad e intencionalidad de cambiar. Cuando hay voluntad, si no es por aquí, es por acá, y va a haber una alternativa en el sistema que decir, era esa. Qué complicado fue, pero lo logré. Claro. Entonces ese es como la dinámica, ¿no? Como la dinámica, y aparte está muy padre porque de pronto en algunos, me manejo mucho de pronto en el ámbito empresarial, y le digo a algunos líderes, imagínate que ya tuvieras todo, todo el sistema, todos los procesos, ya lo tienes todo listo, entonces ¿para qué te contratan si ya está todo listo? Claro. Entonces yo creo también que como un reto es transformar. Totalmente. O sea, que te entusiasme, que te llene de alegría, que te llene de decir, órale, échamelo, ¿no? Entonces creo que eso puede ser un factor muy importante, un motivador de decir, échenmelo porque ahí voy, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, Toño, yo creo que este tema es tan profundo que podemos ampliar, pero el tiempo se nos está terminando y a mí me encantaría que nos dieras una conclusión, y después de dar la conclusión, Toño, me encantaría que nos dijeras en dónde los televidentes se pueden dirigir a ti cuando necesiten esta orientación, esta facilitación de coaching, que eres un experto en esta materia. Gracias, espero que de sí. la mente. Me gustaría mucho que nos dieras la conclusión y después dieras tus teléfonos, ¿sí? Claro que sí, Lulu. Mira, yo puedo decir que cambiamos o no cambiamos, sí podemos cambiar. Okay. Para cambiar, ser conscientes que tenemos que pasar por una crisis, como prepararse mentalmente a que vamos a pasar por una crisis, y puede ser desde entrar en una dieta, esa es una crisis. Totalmente. Hasta esta pareja ya no es, así. O voy a empezar a ahorrar, no lo sé, empezar por una crisis que es temporal. Una pérdida de un ser querido, ¿no? Una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, pero que después viene la recuperación. Así entonces, como prepararse mentalmente. Es decir, el duelo, ¿no? Claro. Dos, que se necesita ampliar la conciencia, como para darme cuenta hacia dónde quiero ir. Y yo ahí diría que nuestro campo valoral va a ser muy importante, es decir, desde mis valores. Contactar con eso, y creo que desde ahí podemos empezar a diseñar un escenario futuro. Perfecto, Toño. Nada más por último, antes de que nos digan adiós, digamos adiós, por favor, tus teléfonos. Claro que sí. Me pueden encontrar en el 51716490 o en mi correo electrónico antonio@workingbetter.com.mx. Encantado de colaborar con ustedes, en lo que necesiten, ahí estamos a sus Muchas órdenes. gracias, Toño, por estar aquí en el programa Crecer en Familia. Te agradezco Nos mucho. vemos, por favor, el próximo jueves en Crecer en Familia con otro programa tan interesante como este. Que tengan una linda tarde.